te presentaste a tus siervos, a tus hijos, como el gran yo soy, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. A lo largo de los años, Padre, has dejado escrito en tu palabra y te presentas a nosotros y nos dices: cuando tú pides socorro, cuando tú pides ayuda y alzas tus ojos para preguntarte de dónde vendrá, la respuesta viene de mí, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay límites. Cuando el mar se para enfrente de nosotros, tú eres el Dios que abre el mar. Cuando la enfermedad viene sobre nuestras vidas, tú eres el Dios que desapareció la lepra, el cáncer, la hipertensión, toda clase de enfermedad. El Dios que hace desaparecer en un instante tumores. Cuando la muerte visita a personas, tú eres el Dios que les resucitaste, como a la hija de Jairo, como a Lázaro de 4 días sepultados, como tú te levantaste de la tumba, Jesús. Cuando son los calabozos, los candados, las rejas y las cadenas que nos tienen atados, tú eres el Dios que hace temblar la tierra para que los calabozos se abran, para que las cadenas se rompan. Cuando son las legiones de demonios como el Gadareno, que atan, oprimen y perturban la vida de tus hijos, tú eres el Dios que se para enfrente, el gran yo soy, ante el cual toda rodilla se dobla y los demonios se rinden y huyen de tu presencia, y vuelve la cordura, la sanidad, la vida plena y la libertad a tus hijos. Aquí estamos, Dios. Muchos de nosotros con mares enfrente, muchos de nosotros con enfermedades en los cuerpos, con deudas que pagar. Aquí estamos, Dios. Tú puedes. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Tú eres grande. El Dios que una vez abrió camino en el desierto, que abrió ríos en la soledad, es el Dios que está con nosotros. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Hablaste a través de Isaías a nosotros. Para darnos fuerza y aliento dijiste: haré una cosa nueva, pronto va a salir a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ¿y acaso no lo veréis? Padre, nuestra esperanza es en ti. Nuestra fuerza para sostenernos es en ti. Y nuestra victoria está segura en ti. Un día como hoy, Cristo, venciste el mar más grande, la enfermedad más grande, la deuda más grande. Era la muerte, era el pecado, eran todas las enfermedades que cayeron sobre tu cuerpo allí en la cruz. Todas sobre ti, todos los cánceres, todos los ACV, todos los infartos, todos los tumores, todas las hipertensiones, todas las enfermedades de riñones, todas las dolencias cayeron sobre ti en esa cruz. Tu palabra dice: molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados,
y por sus llagas nosotros fuimos curados. Fueron sobre tu cuerpo, y tu cuerpo sucumbió en la cruz porque tú así y el Padre lo habían decidido. Pero al tercer día, un primer día de la semana como hoy domingo, al amanecer, tu cuerpo se levantó, tu espíritu entró en él y te levantaste victorioso, vencido los dolores de la muerte, vencida la enfermedad, vencido el pecado, vencido el dolor, vencida la condenación. Te levantaste y tus palabras fueron las mismas a todos los que te presentaste. Paz a vosotros. Iglesia, el Señor hoy te dice las mismas palabras frente a tus gigantes, frente a tus problemas y a los míos. Dios nos dice: paz a vosotros, yo he vencido. Cristo ha vencido, y si Él ha vencido, nosotros también venceremos. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre en medio de la prueba. Adoramos tu nombre y te servimos en medio del desierto con gozo. Y pronto estaremos de pie en la tierra prometida. Gracias, Señor, por esta mañana gloriosa. Derrama aún más, como lo has hecho, tu unción sobre nuestros niños, sobre los maestros y pastores, sobre nosotros, la iglesia. Usa mi vida, Dios. Me siento tan pequeño delante de ti. Me siento tan incapaz, Señor. Usa mi vida, Dios. Pon las palabras en mi espíritu y en mi boca. Muéstrale a tus hijos que tú les amas, que tú estás en medio nuestro, que tú eres grande. Yo no sabría explicar tanta grandeza, pero tu Espíritu Santo lo hace. Glorifícate y permite que no sea un servicio más. Permite que no sea una retórica. Permite que sea un encuentro de tu presencia con nosotros. Un momento de ser impactados por tu poder, por el poder de tu espíritu, de tus palabras, que son espíritu y vida. Que salgamos renovados, Señor, como dice tu palabra en Romanos 12. Nuestro entendimiento renovado para poder comprender tu buena voluntad agradable y perfecta, para poder ver tu gloria. Gracias, toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Vamos a entregar nuestros niños. Allá están los maestros y pastores. Génesis capítulo 21. Les pido la reverencia posible. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 21 y vamos a comenzar la lectura desde el verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac.
Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Amén. Pueden estar sentados. Quisiera brevemente que compartiéramos un exégesis de este momento. ¿Qué estaba pasando? El contexto nos enseña, leerán versos y capítulos anteriores, que Dios había dado una promesa a Abraham y a Sara. Y viendo Sara que ella seguía siendo estéril, vieja, y que el hijo no venía, su falta de fe la llevó a cometer un pecado. Incitó a Abraham para que se acostara con su sierva Agar, tuviera un hijo con la sierva, y este hijo lo tomara Sara como si fuera el hijo que Dios había prometido. Así lo hicieron. Agar quedó embarazada, dio a luz un hijo, al cual llamaron Ismael, y comenzó a crecer el muchacho. Cuando Ismael tenía aproximadamente 16 años, según los estudios, por eso les hablé de una exégesis, Sara da a luz a Isaac. Se cumple el milagro que Dios había dicho. Sara queda embarazada y da a luz a Isaac. Entonces comenzaron a crecer los dos, pero Ismael le llevaba una gran ventaja en cuanto a edad. Y comenzó Ismael a burlarse de su hermano menor. Comenzó a burlarse de él. Así que Sara, ustedes saben cómo somos nosotros con los hijos, ¿no? Cuando se meten con nuestros hijos nos ponemos como tigra parida.
o como ¿quién es más cobarde que las gallinas? Las gallinas son tan cobardes que ven a uno acercarse y se van corriendo. Y es tanto así que lo utilizamos de referencia en nuestra sociedad para hablar a personas que muestran cobardía. Cuando vemos a alguien que es cobarde, se le dice, es más cobarde que una gallina. Pero ¿qué pasa cuando una gallina nosotros le decimos coloquialmente, está clueca? Colocó sus huevos y se quedó clueca porque se quedó dándole calor a los huevos hasta sacar los hijos, los pollitos. La gallina transforma su carácter. Y solamente en esa etapa de su vida vas a ver una gallina tan llena de valor que si te acercas, en vez de correrse, va a correr, pero a caerte a picotazos a ti. Se para erguida, así como los muchachos cuando empiezan a ir para el gimnasio han levantado 2 veces las pesas y salen. Así se paran las gallinas erguidas y levantan las plumas para mostrar su envergadura más grande. Y se vienen y empiezan a tirar picotazos. Se transforma el carácter de las gallinas porque ella está a la defensiva, cree que se van a meter con los pollitos sus hijos. ¿Cuántos se ponen así cuando se meten con sus hijos? Eso fue lo que ocurrió con Sara. Y quiero hacer un paréntesis para aprovechar todo lo que Dios me permita, para aprender de Él, para nuestro bien, obviamente. Si las gallinas defienden así a los pollitos y nosotros defendemos así a nuestros hijos, ¿cómo nos defenderá nuestro Padre Celestial a nosotros? ¿Por qué dice el Salmo 91? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué dice eso? Para que nosotros con un ejemplo natural entendamos lo sobrenatural. Con un ejemplo natural veamos cómo en lo espiritual el Señor nos guarda. Miren, hay un diablo con sus diablitos tratando de hacernos la vida imposible siempre. Pero ¿sabe qué? Nunca jamás, ni ese diablo ni sus diablitos van a poder contigo y conmigo. ¿Y sabes por qué? No porque yo sea fuerte. Si yo estuviera sin Dios, en un instante puede conmigo. Es porque tengo un Padre en los cielos que prometió cuidarme. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y nos defiende. A ti, Señor, a ti la gloria, a ti los aplausos, a ti la honra. Bendito sea tu nombre. Y Él te defiende y Él es escudo alrededor de ti y de mí. Lo marcó en la naturaleza. Porque Él es el creador de esas gallinas, de esos pollitos y de nosotros mismos. Y Él lo marcó en la naturaleza para que nosotros lo veamos. Por eso Romanos 1 dice que los que no creen en Dios no tienen excusa para no creer en Él. Porque solamente al mirar la creación entenderán que hay alguien muy grande, muy sabio, muy ordenado y muy poderoso detrás de esa creación, que tuvo que haberla creado pues. Entonces esto es lo que le estaba pasando a Sara. Sara está viendo que Ismael, hijo de Agar, hijo de su esposo Abraham, siendo un baquetón ya, se mete con su hijito Isaac. Y se levanta la molestia y se levanta el celo y le dice a Abraham, me echas a esta sierva con su hijo de la casa. No la tolero más aquí. Y así tal cual, Abraham se compungió. La Biblia dice que por su hijo, lo acabo de leer, pero Dios le habló a Abraham y le dijo, sé obediente a lo que Sara tu mujer te está diciendo. Así que los echó. Y ahora vamos a fijar la mirada por un momento en Agar y en Ismael. Es una mujer. Puede ser sierva, puede ser lo que sea, pero es una mujer con un corazón, es un ser humano. Al igual que el hijo no tiene la culpa
de lo que Sara, el error que Sara cometió, no tiene la culpa de lo que Abraham y Agar cometieron en adulterio. Él nació así. Pero la palabra de Dios enseña en la ley, incluso lo encontramos escrito en los Salmos. Incluso los fariseos tenían eso bien presente, que el hijo que nacía en adulterio era un hijo de pecado. Y para ellos ese hijo estaba marcado para maldición. Marcado para maldición. Un momento que podemos sacar este ejemplo, Jesús hablando con los fariseos, Juan capítulo 8. Ellos le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: no. Nosotros nos concibió nuestra madre y nuestro padre, y no en pecado, no en adulterio, sino correctamente. Así que somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: no, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque son sus deseos los que queréis hacer. Pero si el Hijo los liberta, porque el hombre que hace pecado se esclaviza a ese pecado, dijo Jesús. Pero si el Hijo los liberta, entonces seréis verdaderamente libres. Ahí vemos ese ejemplo. Pero también el salmista David, guiado por Dios, escribió de gente que fue concebida en pecado. Entonces, la ley le marcaba a este hijo para maldición. Pero ¿cómo lo estaba marcando Dios? ¿Cuál era el punto de vista? Y hoy vamos a ver en un momento tres corazones en esta situación que ocurrió. El corazón de Agar y su sentimiento, el corazón de Ismael y su sentimiento, y el corazón de Dios y su sentimiento. Vamos a ver a ellos tres. Y imaginémonos por un momento ser echados de nuestra casa, y ser echados de nuestra casa con nuestro hijo, y que nos dan una provisión para las primeras comidas. Pero obviamente al pasar de los días esa provisión se va a terminar. Era exactamente lo que le estaba pasando a Agar y a Ismael, su hijo. Ellos iban por un desierto. Dice que el desierto de Berseba. Iban por un desierto. En un desierto normalmente no hay provisión, así que el agua del odre y la provisión que Abraham les colocó en la mano se terminó. En este momento, la gota derramó el vaso en el corazón de Agar, porque ya no solamente viene con una carga encima de un desprecio de un ser humano. Ya no solamente me han botado de la casa y me han botado con todo hijo. Ya no solamente está sobre ella ese menosprecio de tenerla tan en poco que simplemente fue echada. Pudieron hacer otra cosa. Vamos a sacarla de la casa, pero vamos a darle un lugar digno donde vivir con su hijo. Pero no fue echada al desierto. Así que después de venir cargando con todo eso y estar sola en el desierto, se le suma que se acaba la comida y que su niño comienza a sentir hambre. Imaginémonos nosotros cuando estamos en esos periodos de escasez y nuestros hijos necesitan comer y nos piden alguna comida y nosotros no tenemos para comprársela. Nos ponemos chiquiticos. Haríamos lo que fuera, honestamente hablando, si tenemos los principios firmes, haríamos lo que fuera para poder decir sí a nuestros hijos y comprarle aquello que necesitan comer. Nos quedaríamos nosotros sin comer para que ellos comieran. Pediríamos si es necesario para que ellos no tuvieran que pasar por ese momento. Eso era lo que estaba pasando. La tristeza fue tan tremenda que ahogó la fe que pudiera haber en algún día en Agar. No sé si la hubo. Pero lo que describe la Biblia es que su fe era que su hijo iba a morir de hambre. Dice que lo sentó a distancia de un tiro de arco. Imaginémonos que aquí con un arco tiramos una flecha. La soltamos y cae allá. Bueno,
ella lo sentó así porque en aquel tiempo era muy normal que tuviesen arcos, que tuviesen flechas. De hecho, Ismael creció ahí en el desierto, se hizo tirador de arco. Habían muchos tiradores de arco. Ella lo sentó abajo de un arbusto, en la sombrita de un arbusto, y se alejó porque dijo en su corazón y en su mente: no voy a ver cuando mi hijo se muera. ¿Ustedes se imaginan esto? No falta mucho para que mi hijo se muera de hambre y yo no voy a ver cuando mi hijo se muera. ¿Cuál era el corazón de Agar? Mi hijo va a morir de hambre. Ese era su corazón. Ella no veía otra cosa. El desprecio, la situación, la necesidad le cegaron los ojos y ella no veía otra cosa, solo que su hijo iba a morir. Corazón número 2, Ismael. Verso 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Cuál era la posición del corazón del muchacho? Ya acabamos de ver a Agar. Agar estaba convencida de que su hijo iba a fallecer de hambre en las próximas horas. ¿Cuál era la posición del muchacho en su necesidad? El muchacho con unos 16 años está entendiendo que vivía en un hogar, que vivía en una casa, bajo un techo, que lo han botado a la intemperie, que está viviendo en el monte, en el desierto, solo con su madre caminando, con cierta provisión que se les había entregado, pero que ahora se ha acabado. Y me imagino que Ismael en ese momento, su estómago, ¿se acuerdan el domingo pasado? El asunto de los quitarruidos y el preludio, las horas antes de que llegue la comida, su estómago doliendo, su estómago sonando, el cuerpo debilitado en medio de un desierto sin agua y comida. Así que el muchacho, en medio de su angustia, hizo algo bueno. Alzó su voz, no se quedó callado. Alzó su voz y lloró. Imaginémonos ese momento. La Biblia dice que por el fruto conoceréis. ¿Qué estaba sintiendo él? Yo veo a un joven con un corazón desgarrado, no solamente por el daño afectivo que estaba sufriendo. Yo veo también el dolor de la necesidad, el dolor y la angustia del hambre y de la inclemencia del desierto, que lo llevan a él a gritar y a levantar la voz y a llorar. Es como un grito de desespero, porque así dice allí la Biblia: alzó su voz y lloró. Esa es la posición del corazón del muchacho. Frente a todo esto, sin perder el hilo de lo que venía diciendo, cualquier legalista, cualquier religioso, cualquier fariseo con argumentos válidos en sus manos pudieran justificar aquella escena y pudieran decir: Agar está pasando eso por adúltera. Agar está pasando eso por aceptar con Sara acostarse con su esposo Abraham. Su hijo está muriendo de hambre porque es un hijo nacido de adulterio. Cualquiera, era muy fácil hacer eso. Y de hecho eso es lo que se hizo siempre. Aquella mujer que trajeron a Jesús no había llegado a tener hijos, pero la habían sorprendido en adulterio. Y los fariseos la querían matar a punta de piedra. Y vemos cómo Jesús accionó frente a aquella mujer. Jesús no le alcahueteó lo que ella estaba haciendo. Jesús no le dijo: está bien lo que hiciste. Jesús le dijo: no lo hagas más,
porque realmente eso le traía maldición a su vida. Jesús le dijo: ni yo te voy a condenar, porque yo sí pudiera condenarte, pero no lo hagas más. Y miles de años antes de Cristo venir pasó esto. ¿Y cuál fue la posición del corazón de Dios frente a esta necesidad de esta mujer y de este joven en pecado? Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Qué hizo Dios? Oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Es como sacudiéndola. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa, Agar? No temas. Y vuelve a decir: porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿En dónde estaba ese muchacho? Estaba reprobado totalmente para ser oído por Dios ante las leyes humanas. Estaba marcado porque era el hijo de la esclava para vivir en esclavitud. Estaba echado de su casa, despreciado. Estaba con el corazón destruido por el desprecio de un padre que lo botó. Estaba con el estómago lleno de hambre y necesidad. Y en esa situación alzó su voz y lloró. Y en esa situación Dios no se hizo de la vista gorda y dijo: no te puedo escuchar, no te puedo responder, porque tú has venido de pecado. No te puedo prestar atención porque tú viniste de adulterio. No. Inmediatamente, que dice que alzó su voz y lloró, oyó Dios la voz del muchacho y envió un ángel que le hablara a Agar y le dijera: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuántas veces le hemos colocado desánimo a nuestras oraciones, desaliento a nuestras oraciones, porque creemos que Dios no nos va a escuchar? Porque hay momentos donde buscamos, incluso cuando hemos cometido un error o metido la pata, y hemos dicho: mejor que ore el pastor, porque al pastor Dios lo oye más, porque he escuchado esto, porque está más cerca de Dios. Mejor que ore mi hermano de la iglesia, porque al hermano Dios lo oye más, porque está más cerca de Dios. ¿Quién podría estar más lejos que Agar e Ismael? Pero siempre Jesús y el Padre han mostrado que a los que nos sentimos con menos posibilidades son a los que Él más atiende. Y recuerdo en este momento aquel ejemplo del fariseo que subió a orar y del pecador publicano que subió a orar también. Como Jesús dice que el fariseo confiaba en sus actos religiosos y oraba diciendo: gracias Dios, porque yo sí ayuno, porque yo sí hago esto, porque yo sí hago aquello. Gracias Dios, porque no soy como los hombres pecadores. Y Cristo dice: esa oración no pasó del techo. Él no fue escuchado. Oró consigo mismo. Si ustedes leen, dice: orando consigo mismo. ¿Sabe qué es triste? Orar con nosotros mismos sin que el Padre a quien estamos dirigiendo nuestra oración oiga. Si no quieres nunca estar en ese punto, nunca te sientas suficiente. Nunca pongas tu confianza en ti mismo. Siempre sé humilde, reconoce tus errores. Por mucho bien que hayas hecho como aquel fariseo, coloca tu confianza en el sacrificio de Jesús. Lo que abrió el camino al Padre no fue que hayamos venido al servicio y tengamos un tiempo portándonos bien, no. Lo que abrió el camino al Padre fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso abrió un camino al Padre, y por eso podemos entrar en oración y el Padre nos escucha y nos responde. Así que el publicano no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo y le dijo al Señor: sé propicio a mí, porque había entendido que ese Dios
era un Dios clemente y perdonador. Entonces le dijo: sé propicio a mí, yo soy un hombre pecador. Ser propicio es: sé exactamente lo que necesito. Un Dios que perdona a aquel que está hundido en el pecado y lo saca de allí, lo levanta. Eso significa esa frase. Así que muchas veces hemos puesto límite a nuestras oraciones. Muchas veces hemos creído que deben orar otros por nosotros porque nosotros no creemos. Y voy a hacer un paréntesis para aclarar. No está mal que pidamos oración a nuestros pastores y a nuestros hermanos. Es de Dios. La Biblia lo enseña. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Que oren por todos los santos. Que oren por la ciudad donde les hice vivir, para que tengan paz. Entonces, es la voluntad de Dios que oremos los unos por los otros, pero no es la voluntad de Dios que tú pidas oración a otro porque creas que tú no eres escuchado. ¿Cuántos me oyeron? Es la voluntad de Dios que tomemos esa doctrina de que si dos o más nos ponemos de acuerdo y oramos, Dios lo va a oír y lo va a hacer. Entonces yo estoy creyendo que Dios me oye a mí, pero también oye a mis hermanos con quien me estoy poniendo de acuerdo, y juntos hacemos ese acuerdo y oramos. Eso está bien, pero no está bien que tú creas que Dios oye más al pastor que a ti. Porque si Dios oye a Ismael y oye a Agar en su necesidad, ¿a quién será aquel que Dios no puede escuchar? ¿Ok? Entonces, en otros momentos le pones límites a tus oraciones porque realmente te ha superado la tristeza, te ha superado la angustia, te ha superado la depresión. Quiero decirte que aún los siervos más santos de Dios, en algunas etapas de su vida, lo supera la angustia. Que algunos de los siervos de Dios y santos de Dios en alguna etapa de su vida lo supera la depresión. Quiero decirte que esto ocurre. No somos súper espirituales, inderribables. Somos seres humanos llenos de debilidades, sostenidos por la gracia de Jesucristo. Pero miremos los salmos, cómo oraba el rey David. Y cómo decía: en mi angustia clamé a Dios. Y en mi angustia Él oyó mi oración y me salvó, me ayudó, me libró. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. En el día que tuve miedo, decidí confiar en ti. Tenía miedo. ¿Qué le pasó a Elías el profeta? Dios había hecho descender fuego del cielo a través de él, a través de su oración y determinación. Había destruido un poco de demonios, falsos profetas de Baal. Y luego de haber hecho aquella hazaña, viene una amenaza de un demonio a través de una mujer. Y eso fue suficiente para que se mostrase que era un ser humano, tal y cual somos nosotros, con virtudes y con defectos, con fortalezas y con debilidades. Y parece ser que aquello fue su parte débil, porque esto fue suficiente para que Elías soltara su propósito, soltara su llamado por algunos días, fuera y se metiera en una cueva, y en esa cueva esperara la muerte. En esa cueva, que podemos repetir, ¿en dónde está? Llegó Dios. Y en dónde estaba no solamente es el espacio físico. Hoy quiero, por dirección de Dios, que nos concentremos más en el asunto del corazón. Por eso dije, vamos a ver la actitud de 3 corazones. No tanto en el espacio físico de la cueva, sino en la situación de sus sentimientos, de su corazón y de sus pensamientos. ¿Cómo se sentía? Porque todo aquello de la cueva era el resultado de lo que en su corazón había. Lo que sentía en su corazón fue lo que lo llevó a meterse, a aislarse en aquel lugar. Quiero decirte que en los momentos más bajos de tu vida, donde menos fe has tenido porque las pruebas te han superado, quiero decirte, habiéndolo conocido, Dios es cuando más está cerca de ti. Nunca te va a abandonar. El enemigo va a tratar de aprovechar esa vulnerabilidad para decirte que no vales, para decirte que no sigas adelante, para decirte que tires la toalla. Pero Dios siempre te va a recordar que Él está contigo, que Él está conmigo, que no te va a soltar hasta que cumpla su propósito en tu vida y en la mía. Sigue adelante.
Aunque no tengas fuerzas, aunque estés triste, aunque estés deprimido o deprimida, sigue adelante. Dios te escucha. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero a Ismael se le oyó la voz allí donde estaba. A Elías se le oyó la aflicción allí donde estaba. ¿Dónde se le escuchó la voz a Jonás? ¿Dónde estaba Jonás cuando tuvo el clamor más terrible de su vida? La Biblia dice en el primer capítulo que en desobediencia Jonás a Dios agarró una nave o una lancha hacia Tarsis en vez de para Nínive. Desobedeció a Dios. Y dice que se vino una tempestad contra aquella lancha. Y yo no sé si quieres que, yo conozco la historia y te la puedo dictar, pero tengo el pasaje bíblico, no sé si quieres que lo leamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Lo leemos? Ok, vamos pues. Libro de Jonás, capítulo 1. Perdón. Mi esposa dice, estamos en la introducción. No, mi amor, no estamos en la introducción. Estamos en el primer punto. Bendita las prédicas largas que nos enseñen, ¿verdad? Gloria a Dios. Las de Pablo duraban de un día para otro. Las de Cristo, a veces, en algunos casos, 2 y 3 días. Jonás, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Para qué? ¿Escuchaste? Para huir. Para huir del propósito. Para huir del llamado. Para huir de donde Dios te puso. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Resulta que el que estaba más quieto era el que traía la república por dentro. Por culpa de él era que estaba pasando todo lo que estaba pasando. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo no sé si ustedes lo ven, yo lo puedo ver por gracia de Dios solamente. Pero es una escena un tanto o igual a cuando el arca con Jesús y los discípulos es azotada. Y todos están afanados y temerosos de que van a perecer hundidos, naufragados, y Jesús está durmiendo. La Biblia dice que le llamaron diciendo dormilón. Las mismas palabras si lo buscamos, pero con una gran diferencia, y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Jonás estaba sufriendo esa prueba junto a los que con él estaban por desobediente. Cristo la estaba sufriendo por persecución por ser obediente. ¿Cuántos me escucharon? Él estaba siendo obediente al Padre. Y iban a pasar a la otra costa. Iba a libertar a gente. El gadareno, el endemoniado gadareno, tenía años atado por demonios, legiones de demonios. Entonces se le levantó la tempestad como persecución para que no llegara, porque el diablo sabía lo que le venía. Pero a Jonás, por estar en desobediencia, tuvieron que quitarlo de la barca, tuvieron que sacarlo del camino. A Cristo tuvieron que meterlo en la escena. ¿Cuántos van conmigo? Y despertarlo. ¿Y qué hizo Cristo? Un momento. Enmudece mar y viento detente.
Y la Biblia dice que en el momento el mar se detuvo y el viento también, y hubo gran bonanza. Y siguieron y llegaron al otro lado. Y el primer milagro es libertar a los gadarenos o al gadareno. Algunos evangelios dicen que fueron varios. Otro evangelio dice que fue uno. ¿Ok? Entonces, seguimos con Jonás. Porque no es lo mismo estar metidos en problemas, porque por ser fieles a Dios vamos a tener persecución, que estar metidos en problemas por estar en desobediencia a Dios y nos acarreamos los problemas. ¿Cuántos me escucharon? Ok, nos quedó eso allí. Seguimos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Lo interrogan. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Menos mal que temía a Jehová. ¿Cómo será si no temiera? Porque dice que se fue huyendo de la presencia de Dios. Temo a Jehová, Dios de los cielos. Y miren lo que dice. Ya él estaba consciente totalmente que hizo el mar y la tierra. Ese mar que se nos ha levantado lo hizo el Dios mío. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea, les dijo: me estoy apartando de Dios, me estoy alejando de él. Tomé esta nave con ustedes a Tarsis porque él quiere que vaya a Nínive, y yo no quiero para Nínive, yo quiero para Tarsis. Hermano, siempre que vayas a tomar una decisión, asegúrate de doblar rodillas delante de él. Asegúrate de preguntarle: Padre, ¿es esta tu dirección para mi vida? ¿Vas a ir conmigo en el camino? Asegúrate, porque ¿qué sentido tiene darle la espalda a Dios y que el mundo se nos venga encima sin un Dios poderoso que nos defienda? Fuera de Él no hay bien para nosotros, dice su palabra. Separados de Él nada podemos hacer. Nuestra bendición está en Él. Aunque tengamos que pasar por pruebas o por desierto, nuestra bendición está en Él. Así que Él estaba diciendo eso. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Alabo la valentía de este hombre, porque en ese momento asumió su responsabilidad y les dijo: bueno, no sigan padeciendo por culpa mía, sáquenme de aquí y ustedes sigan su camino tranquilo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Ellos tuvieron compasión, porque no lo echaron de una vez. Es como si hubiesen dicho: vamos a agotar los esfuerzos, vamos a agotar los recursos, vamos a ver qué más podemos hacer, a ver si le salvamos la vida a este hombre. Ellos sabían que tirar al hombre al agua era acabar con su vida, él iba a morir. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora los hombres que tenían otros dioses están clamando al Dios de Jonás. No sé si lo notan. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Por dónde van las cosas? ¿Cuántos van conmigo en la lectura? Ellos, dice allí donde leíamos que tenían otros dioses y cada uno pedía a sus dioses. Le pasó como los falsos profetas de Baal. Los falsos dioses que tenemos no nos detuvieron el mar. Quien detuvo el mar fue el Dios que hace justicia. Y entonces se volvieron al Dios de Jonás y comenzaron a adorar a Dios. Yo siempre he dicho esto porque él me lo enseñó.
Dios no pierde tiempo. Y aún en la circunstancia de disciplina y reprensión que Dios está ejecutando sobre su hijo, alrededor está haciendo una bendición colateral. ¿Cuántos lo ven? Todas las cosas nos ayudan a bien los que amamos a Dios. A la final, la presencia de Dios allí con Jonás, aunque fuera en juicio, estaba tocando corazones de hombre para traerlos a sus pies. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran... ya. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo quiero ayudar a aquellos que no por voluntad propia, sino porque sus razonamientos le hacen una mala jugada, porque todos tenemos razonamiento, todos pasamos por ese problema. Y quizás una o más de una vez has razonado: ¿cómo es eso que un pez se traga a un hombre y queda vivo? Sin lugar a dudas, no fue por la explicación que yo voy a dar que Jonás quedó vivo. Sin lugar a dudas, Jonás quedó vivo porque Dios hizo un milagro, como el milagro que hizo en Cristo cuando lo resucitó. Cristo habló de eso. Pero quiero decirte que me impresionó mucho hace unos 4 años cuando vi una noticia de un pescador buzo de langosta. Un buzo pescador de langostas en California, en las costas de California, fue tragado por una ballena. Literal se lo tragó. Solo que a los minutos lo escupió. Esto no es en la Biblia, esto no es un cuento, esto es noticia. Tú puedes meterte en internet, puedes buscarlo y corroborar que es una noticia de un hecho real. ¿Qué pasa con las ballenas? ¿Qué pasa con los delfines? Que ellos no respiran debajo del agua. Ellos respiran fuera del agua. ¿Por qué las ballenas y los delfines tienen un huequito aquí arriba y siempre salen a la superficie? Porque cuando salen a la superficie es cuando respiran. ¿A dónde voy con esto? Todos los demás peces respiran el oxígeno a través del agua. Ellos abren su boca debajo del agua, el agua entra, vale la pena redondar, a su interior, pasa por las agallas y las agallas absorben el oxígeno del agua. Agua entra y agua sale, como en nosotros viento entra y viento sale. Entra viento, absorbemos el oxígeno, botamos viento, botamos el dióxido, sucesivamente. Los peces meten agua, absorben el oxígeno, botan agua, así sucesivamente. Pero este género de peces, creo que se les dice mamíferos. Mamíferos, cetáceos, no respiran con agua. Ellos no llenan su interior de agua, porque aunque están en el mar y son peces, respiran oxígeno del aire. Y siempre tienen que mantener su boca abajo del agua cerrada. Y cuando la abren para comer, tienen un bloqueo como el nuestro, para que no se ahoguen, el agua no entre a sus entrañas. Ellos respiran por ese huequito arriba. Y cuando ellos salen a la superficie, ustedes les ha pasado que cuando se van a sumergir, agarran aire y se meten, ¿verdad? Al ratico no aguantan, se les voltean los ojos y salen. Y cuando salen arriba, botan el aire. Ustedes pueden ver, yo le presto atención mucho a eso porque me encanta. Y ustedes pueden ver cuando por el huequito hace, botan el aire y respiran el nuevo y se vuelven a hundir. Así hay muchos animales de esto. A Jonás se lo tragó un animal de estos. ¿Ok? Y por voluntad de Dios, luego lo escupió. Pero seguimos, porque dice: pero Jehová tenía preparado, o sea, por mano de Dios, era que aquel pez estaba allí. Antes de seguir, luego seguí viendo otras noticias donde hay unos casos más de ballenas que se han tragado humanos y los han escupido. ¿Ok? Y ellos están con vida. A este de California le seguí bien la noticia, escuché sus declaraciones estando en la clínica. Explica todo, a lujo de detalles, lo que estaba haciendo, cómo cuando se vio fue en lo oscuro adentro del pez, lo que sentía adentro. Le presté atención por el asunto de Jonás y después cuando lo botó. ¿Ok? Y dice: volví a nacer. Su expresión es: yo volví a nacer.
Yo pensé que había perdido la vida, o sea, estaba experimentando lo que sería morir dentro de un pez, de un gran pez como un tiburón o una ballena o algo de eso. ¿Ok? Entonces, capítulo 2 de Jonás. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Hay límites para orar a Dios. Tu tristeza, no pierde la señal, dice Olga. Ni adentro del pez pierde la señal. Tu tristeza, tu depresión, tus problemas, el dolor, ¿habrá algo que limite orar a Dios y que Él no escuche? Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él me oyó. Yo no sé si tú estás consciente, pero todos cuantos clamores tú has hecho en tus angustias, Dios los ha conocido y los ha oído. Algunos ya han sido respondidos, otros están en espera del tiempo. Pero inmediatamente de esta gente, Ismael alzó su voz y lloró, y enseguida dice la Biblia, y oyó Dios la voz del muchacho. Jonás clama en su angustia desde el vientre y dice: y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. ¿Te imaginas una prueba y una tempestad más grande que esta? Sin embargo, yo creo comprenderte porque lo he vivido. Hay momentos en nuestra vida que se nos levantan las circunstancias y nos sentimos en una tempestad como esa. Aunque son otras las situaciones, no son mares, son personas que amamos, son situaciones, son necesidades, son deudas, en fin. Pero nos rodean. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. ¿Qué fue Agar y Ismael? Fueron desechados. ¿Qué fue Jonás? Fue desechado de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Creo que él estaba viendo la película de su sepultura en ese momento de angustia. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Saben que Dios ha podido decirle a Jonás: ahora clamas a mí, después que te fuiste de mí? ¿Cuántos van conmigo en la lectura? Ahora clamas a mí después que huiste de mi presencia. Yo te dije que fuéramos juntos a Nínive, a un propósito, y tú dijiste: no, me voy de ti. Y comenzaste a decirle a la gente: me voy con ustedes porque me voy de la presencia de Dios, me alejo de Él. Él dijo para Nínive: yo voy contigo para Tarsis. Ahora vienes a mí. Dios ha podido decirle eso. Nosotros nos las mantenemos diciendo eso. Ojalá algún día nuestros corazones lleguen al nivel del amor y la misericordia de Dios. Porque Dios en ese instante lo que le interesaba era ver a un hijo arrepentido, ver a un hijo que volvía a Él, ver a un hijo que le llamaba, para enseguida oírlo y ayudarlo, mostrarle su fidelidad, mostrarle su perdón, mostrarle su amor, mostrarle su ayuda, mostrarle su salvación. Es tremendo. Pero Dios no se hace esperar. Puede ser que hayas durado años endureciendo tu corazón y tu vida contra Dios, pero en el instante que tú dices: vuelvo a ti, Señor, ayúdame en esta situación, no importa incluso
Porque humanamente decimos, ahora sí, venís a clamar a Dios porque ahora estás en la chiquita. Dios no te dice así. Dios te dice, yo te permití la chiquita porque te amo. Y como no venías conmigo estando tranquila o tranquilo, te permití llegar a ese momento de prueba porque te amo y no quería que te me perdieras. Y en ese momento de prueba, que lo dice a través del profeta Oseas así, te llevaré al desierto y en el desierto hablaré a tu corazón y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y en ese momento de prueba tú clamas a mí y me vas a encontrar, yo te voy a responder. Así que, hermano, no importa la situación en la que en algunos casos nos encontremos, quiero decirte de parte de Dios con pruebas bíblicas que Dios ha oído tu voz en donde estás. Yo no sé en dónde estás, Dios lo sabe, tú lo sabes, yo sé dónde estoy yo. Y Dios me ha dicho, he oído tu voz, hijo mío, en dónde estás. Y lo espero. Espero su respuesta. No veo un Dios infiel que va a decir, clama a mí, yo te voy a responder y ayudar. Pídeme y yo te voy a dar. Y yo voy a clamar y Él no me va a responder. No. Estamos viendo respuestas de Dios. Estamos viendo el cielo abrirse y lo vamos a ver aún. Su gloria va a hacer que ese pez nos vomite en tierra. Nos vomite fuera de la prueba en la libertad y la bendición. Amén. Ok. Quisiera anoche, cuando Dios estaba ministrando a través de nuestra pastora Maive, el Señor me habló, además de todo lo que nos habló a través de ella, me permitió ver algo que tenía que ver con esta enseñanza que Él me estaba ministrando hace días atrás. De hecho, una parte de esta enseñanza la compartimos en el matutino el martes, ¿verdad? Los guerreros de oración. Quiero decirles que hay personas que se están adelantando en enviarme testimonio porque no van a poder estar este martes por situaciones de ocupación. Pero, ¿cuántos estuvieron conmigo el martes en el matutino? Ok. ¿Se acuerdan de la sobrina de nuestra hermana Adela? Del examen de supervivencia para aprobar, después que había hecho todo el esfuerzo, porque si no aprobaba perdía lo que había hecho para azafata. Les doy una buena noticia, aprobó en victoria. Sin saber nadar, pero Dios lo hizo. Bueno, así hay otros testimonios por allí. Dios está haciendo cosas tremendas. Pero anoche aprendí algo que es lindo, pues, y quisiera, lo aprendí a través de nuestra pastora Maive. Quisiera que hagamos un momento. Este es el otro ejemplo que tenemos, Marcos capítulo 5. Y vamos a mirar brevemente el verso 28. Sabemos que estaba pasando Jesús por ese pueblo haciendo milagros y que esta mujer fue la mujer que recibió el milagro de la sanidad del flujo de sangre. Pero ahí hay algo, hay dos cosas que quiero brevemente tomar como ejemplo para esta enseñanza. Y es que Dios no solamente tiene en cuenta tu oración de clamor, sino también tus pensamientos. Así que debes tener cuidado con qué piensas y qué meditas, porque Dios lo tiene bien en cuenta. El verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella decía para sí, si yo toco el manto de Jesús, seré salva. Ahora, ¿por qué ella decía eso? Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, esta es la clave. ¿Cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué despertó la fe en la mujer? Oír de Jesús. Iglesia,
es extremadamente importante que hablemos de Jesucristo a nuestra familia y a todo ser humano. Donde estemos, en el trabajo, en el hobby, en el deporte, en donde estemos, Jesucristo nuestro estandarte y el estandarte de ellos. Por eso estamos en la tierra. A ella le despertó la inquietud que le hablaron de Jesús. Y entonces ella decía, después que oyó hablar de Jesús, decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Prestamos atención. Allí no dice seré sana. Allí dice seré salva. ¿Ok? Pasó lo que pasó. Jesús comienza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho. ¿Qué le dijo primero? Ve en paz, porque ya eres salva. Y ahí viene otra cosa. Parecido, pero no es lo mismo. Y queda sana de tu azote. Yo no sé si ustedes lo notan, pero ¿cuál milagro le dio Cristo primero? La salvación. Y de los dos milagros, ¿cuál es más importante? ¿Cuál de esos dos milagros caduca y cuál de los dos milagros no caduca? La sanidad caduca, porque este cuerpo un día lo vamos a dejar para recibir el otro cuerpo incorruptible que no se va a enfermar. Pero la salvación no caduca, es para siempre. Ahora, ella decía en su intimidad, decía: me voy a acercar a él, porque si me acerco a él voy a ser salva. ¿Por qué Jesús, entre tanta multitud, se inquieta a tener este encuentro cara a cara con ella, sabiendo que la había sanado? Los discípulos se molestan, todo el mundo te tropieza, te empujan para allá y para acá, y tú dices que alguien. ¿Por qué Jesús lo hace? Él quería enseñarle a ella, a los discípulos y a nosotros que Él tiene bien presente tu clamor, tu pensamiento y tu oración. Porque hasta el momento la mujer decía a sí misma: si le toco aunque sea el borde del manto, seré salva. Jesús estaba oyendo una hija de él atada por 12 años que decía: si llego a Jesús, Jesús me salvará. Y cuando logra ponerse frente a ella, le dice: tu fe te ha hecho salva. Lo que ella meditaba: ve en paz y también queda sana de tu azote. ¿Ok? Entonces, a veces venimos a Dios solamente por el milagro de la necesidad, pero debemos venir a Dios primero por el milagro de la eternidad. ¿Ok? Eso es lo que más vale la pena. Y Él lo tiene en cuenta. El otro ejemplo es Pablo y Silas. ¿Sabes qué me ha pasado? Lo siguiente. Pablo y Silas venían predicando, como todos los apóstoles, en las calles de aquellos pueblos. Dios estaba con ellos, los estaba respaldando. Predicaban y la gente creía, se arrepentía y se bautizaban. Oraban por enfermos y los enfermos eran sanados de enfermedades terribles. Los endemoniados eran libertados. ¿Okay? En algunos casos resucitaron gente que murió. Y todo eso estaba pasando, Dios caminando con ellos. De repente pareciera que aquella bendición o aquella bondad o momentos de benevolencia se hubiesen interrumpido y detenido cuando ellos le sacan el demonio a unos brujos y entonces se le levantan las autoridades y la gente en contra de ellos. Una persecución, los azotan y los meten en la cárcel y les aseguran los pies en el cepo. Pareciera que el favor de Dios con ellos que se venía viendo, porque dice la Biblia: y saliendo predicaban, ayudándole Dios con las señales y con los milagros que seguían la palabra que ellos anunciaban. ¿Ve? Pareciera que allí se había detenido aquella ayuda de Dios, porque de repente, en vez de hacer milagros de sanidad, ahora ellos los han metido presos. Ahora los están golpeando, los están acusando de cosas que no habían hecho y los meten y les aseguran los pies en el cepo. Cuando leemos algunas descripciones de esas cárceles,
dice que ahí había un olor fétido a orines y a heces. Era terrible, era un calor inclemente allí adentro. Y en esa condición yo me imagino que aquellos aruños, por los azotes que le habían dado, con el sudor y todo aquello, tenían que llevarlos a ellos a pensar: nos vamos a morir de una infección en esta situación, vamos a morir sin lugar a dudas de una infección. Tenemos las heridas abiertas, el sudor está cayendo en nuestras heridas y nos arde, esta pudrición, esto está fétido. Pero en vez de pensar en lo que realmente estaba ocurriendo, ellos siguieron alabando a Dios. La Biblia dice que cantaban himnos a Dios. Es impresionante. Pero ellos se sentían dignos de haber estado sufriendo aquellos azotes por causa del nombre de Cristo. Y entonces lo que estaban haciendo era alabar a Dios. Pero es muy didáctico que en el momento que dice la Biblia en los Hechos, y Pablo y Silas, estando asegurados sus pies en el cepo, cantaban himnos a Dios. Y al instante, dice, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, de tal manera que las puertas se abrieron y las cadenas que a ellos les amarraban se rompieron. O sea, a veces parece, tú y yo lo describimos, parece que estoy pasando por el día malo, que dice en Efesios. Parece que estoy pasando por el día de la prueba, porque a veces parece como que si el favor de Dios se hubiese detenido por las pruebas seguidas que han venido. Pero no es así. El favor de Dios sigue contigo y sigue conmigo. El favor de Dios seguía con Pablo y con Silas en aquella situación bastante extrema y deprimente. Y en el momento que ocurre el terremoto, las cadenas se rompen, las puertas de los calabozos se abren. El carcelero se iba a quitar la vida porque dijo: se me escaparon todos. Para ellos, aquello significaba un alivio inmenso, salir rápido. Yo hubiera salido a bañarme en alcohol, corriendo a bañarme en alcohol, a ver si me salvaba de una septicemia. Pero ellos se quedaron allí. Y el carcelero volteó la espada para dejarse caer sobre ella. Y Pablo le dijo: no, no te hagas daño. Aquí estamos. Ya va. Ese hombre loco, que los compañeros del carcelero lo han golpeado hasta desgarrarle la espalda y lo han metido preso por no hacer nada malo, predicar a Cristo. En vez de irse con el terremoto, está preocupado porque yo salve mi vida, que yo soy el que lo tengo preso aquí. No, ese hombre tiene que estar loco. Pero entendió que la locura era Cristo en el corazón de Pablo y Silas. Era el Espíritu Santo en sus vidas. Así que al hombre no le quedó nada que quitarle la visión a la espada y preguntarle. Entendió, yo creo que él en ese instante le fue revelado aquel buen fruto y aquel buen testimonio de Pablo y Silas. Quebraron todos sus argumentos y sin predicación el hombre creyó, porque dijo: ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? O sea, en pocas palabras, ¿cómo hago yo para tener la salvación que ustedes tienen? Para tener esa fuerza y ese gozo que ustedes tienen. Porque yo los vi heridos, metidos allí cantando. Y por cantar ustedes a ese Dios hizo un terremoto que hoy los pudo dejar libres. Y el Espíritu Santo en ellos les dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y oído, en todos estos ejemplos que hoy Dios me ha permitido traer con ustedes, el ser humano ha pedido una cosa y Dios ha ido más allá en la respuesta. Les ha concedido esa cosa, pero les ha añadido otros regalos mucho más grandes. Por ejemplo, a la mujer, ella vino por el flujo de sangre, pero pensando que Cristo le podía hacer salva. Cristo le sanó del flujo de sangre y la hizo salva eternamente también. A Jonás, Dios lo perdonó y lo libró y le restituyó el llamado y le dijo: vamos pues a Nínive.
cabezón. Y fueron y predicó, puedes leerlo. Predicó en Nínive, Dios con él. La gente se arrepintió y se arrepintieron. Y Cristo habló de que los hombres de Nínive se van a levantar salvos con la generación salva y va a juzgar a los perdidos. ¿Ok? Dios escuchó la voz del lloro de Ismael y la angustia de Agar. Y ahorita vamos a ir para allá para terminar con eso. Y Dios respondió y los ayudó. Ya van a ver cómo los ayudó. Y en este caso, el hombre pide para ser salvo yo. Y Dios le da para ser salvo él y su casa. ¿Cuántos lo ven? Él le dice, ¿qué necesito hacer yo para ser salvo? Él no dice, yo quiero ser salvo yo y mi casa. Él no dice eso. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Y Dios le dice, el deseo de mi corazón es que no solamente seas salvo tú, sino también toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes qué, iglesia? Aunque hoy tengamos que bregar con situaciones en nuestra familia que está endurecida contra Dios, nunca dejes de creer lo que Dios ha prometido. Tú y tu casa, yo y mi casa, somos del Señor, porque Él así lo ha determinado y seremos salvos. Ellos pudieron irse, pero no se fueron, se quedaron al amanecer. Y siempre hablo de esto cuando recuerdo este pasaje. Yo acabo de decir que Dios fue más allá del milagro que ellos pedían. La Biblia dice que al amanecer los magistrados que habían dado la orden a los soldados de meterlos presos se cayeron en sí y dijeron, vamos a ordenar que suelten esos hombres. O sea, el milagro no fue el terremoto solo en la cárcel. El milagro también había ocurrido en el corazón de las autoridades que los habían mandado a meter presos. La Biblia dice que fueron hasta la cárcel y dijeron, suéltalos. Y Pablo reviró. No viene al caso, pero Pablo reviró, porque Pablo era ciudadano judío israelí de la tribu de Benjamín, pero él era muy culto, él y su familia, por lo tanto él también tenía ciudadanía romana. Los romanos que habían ido a invadir esas tierras, él había hecho sus papeles en regla y tenía las dos nacionalidades, las dos ciudadanías. Así que él pidió sus derechos y dijo, no, así ahora no me van a, así como así. Vamos a apelar porque fue que nos metieron presos. Todo para glorificar el nombre de Cristo. En fin, el Señor oyó donde estaban, en esa angustia, en esa oscuridad, en esa cárcel. Dios oyó los himnos. Dios no solamente escucha nuestras canciones acá, las escucha y se goza en medio nuestro. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando le alabamos, Él está aquí en medio de nosotros. Pero cuando tú estás allá donde nadie te ve, donde crees que estás sola, que estás solo, donde crees que nadie te está ayudando, donde te sientes allí frustrado y frustrado muchas veces, allá tú levantas una canción, o tú levantas una alabanza, o tú levantas un clamor, o le das unas gracias. Ahí Él te está escuchando, ahí donde estás, y Él va a hacerse sentir por esa respuesta. Ok, volvemos para llegar a la parte final. Aunque parezca increíble, Dios es un Dios de milagro. Génesis 21. Ok, en el verso 16 dice que Agar se sentó a distancia de un arco de su hijo para no ver cuando su hijo muriera. En el verso 17 dice que Dios oyó la voz del muchacho cuando él alzó su voz y lloró. Que el ángel vino y le habló de parte de Dios y le dijo, Dios ha oído. Y quiero resaltar esto.
¿De quién oyó Dios la voz? Yo dije al principio que íbamos a ver la condición y la posición de tres corazones: el de Agar, el de Ismael y el de Dios. Agar, angustiada, su fe era: vamos a morir de hambre, ¿ok? El muchacho, en su angustia, alza su voz y llora. Literal, él estaba clamando, porque dice: y Dios oyó la voz de quién, de Agar o del muchacho. Entonces, si vemos esta posición en nuestra angustia y prueba, ¿cuál es la que debemos tener? De los dos, ¿cuál es la que debemos tener para que Dios nos oiga y nos ayude? A ver, la del muchacho. Alzar la voz a Dios y llorar si es necesario. Estás compungida, estás compungido, estás triste, llora, pero llora delante de Él. Dile: Señor, estas lágrimas derramo delante de ti, mi alma derramo delante de ti, porque tú eres el único que me puede oír, tú eres el único que me puede ayudar. Entonces esto fue lo que el muchacho hizo, y resalta que Dios oyó la voz del muchacho. Parte final del verso 17. Levántate, dice el 18, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios fija la mirada de su respuesta no en aquel que tiró la toalla. Oído, iglesia, están allí muy cerca, pero sus corazones muy diferentes. Agar había tirado la toalla. Agar había dado por sentado que morirían. En la fe había tirado la toalla. ¿Me escuchaste? Pero el muchacho en su angustia gritó, clamó. Debe ser que en lo profundo de su corazón creía que si gritaba y clamaba en su angustia, a alguien lo podría escuchar. Y entonces Dios habla, que oye la voz del muchacho, y después habla y dice: y voy a hacer de él una gran nación. ¿Lo notas? ¿Qué hace Dios con los que a Él claman? Una gran nación. Y entonces Dios, atentos, verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. No dice que Dios agarró a Agar, la sacó del desierto y la llevó a un sitio donde habían fuentes de agua. No dice eso. Dice que estando allí mismo, en el mismo lugar donde estaba, angustiada, allí le abrió los ojos y allí mismo vio la fuente de agua. ¿Dónde vio Abraham el cordero que suplantó a Isaac? ¿En otra tierra o allí enfrente donde él estaba? La Biblia dice que con la prueba juntamente Dios te dará la salida. ¿Cuántos escucharon? Con la prueba juntamente Dios te dará la salida. Pero oído, hermano, la angustia no nos deja ver la salida que está allí. Agar tenía la fuente de agua enfrente, pero la angustia no la permitía ver. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? ¿Se acuerdan que Cristo caminaba con ellos? ¿Se acuerdan de eso? Hace poco lo compartíamos. Cristo caminaba con ellos y ellos no le veían. Hasta que cenando Jesús le abrió los ojos. Dice, el velo fue quitado de sus ojos y le vieron y le adoraron. ¿Verdad? Nunca la angustia es un buen aliado. Por eso Filipenses dice: por nada estéis afanosos, regocijaos en el Señor siempre. No dice regocijaos en el Señor cuando te vaya bien. Dice regocijaos en el Señor siempre. Y vuestra gentileza, o sea, tu buena actitud, tu empatía, sea conocida con todos los hombres. No te afanes, no dejes que la angustia te arrastre. No está mal que sientas angustia. Está mal que no la lleves a Dios y la sueltes. ¿Me escuchaste? Todos sentimos angustia.
Todos nos ponemos afanados, todos tenemos tristeza, todos tenemos dolor, pero tenemos a un Dios que es el especialista. Y le dice al que está cargado: venid a mí si estáis tribulados o cargados, y yo te haré descansar. Ese es el tema, esa es la gran diferencia. Agar se abrazó en su angustia a la derrota y a la muerte. Ismael se abrazó al grito que podría despertar en alguien la esperanza. Así que Dios decidió responder. A la final, en su amor, Él estaba bendiciendo a los dos, rescatando a los dos, pero su respuesta fue aquel que clamó y alzó su voz y lloró. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua. Notemos que no estaba nada lejos. La fuente de agua estaba allí a la mano. Pero lo voy a volver a decir: la angustia no nos deja ver la salida. La angustia no nos deja ver la bendición que papá nos tiene, pero Él siempre en nuestra prueba alguna salida va a mostrar. Sabes que muchas veces he estado parado sin verla, pero le digo: creo más en tu palabra que en lo que mis ojos ven. Creo más en lo que tú dices, Padre, que en lo que mis ojos ven. Y aunque mis ojos no vean nada, yo sé que algo tú tienes delante de nosotros. Yo sé que tú eres fiel. Y es lo que Dios espera, porque describamos la fe. Y ustedes me van a ayudar. Hebreos capítulo 11 y verso 1, ¿qué es lo que dice? La convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero Él me lo ha dicho. ¿Qué voy a decidir? ¿Ponerme en la posición de Tomás y decir: si no veo, no creo? ¿O ponerme en la posición que mi Padre quiere? Bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué voy a hacer? Entonces, la angustia nunca te va a dejar ver la salida que el Padre te colocará adelante. Siempre la salida va a estar allí, porque Él prometió que no nos permitirá prueba que no sea humana, y juntamente con la prueba Jehová nos dará la salida. ¿Escuchaste? Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El momento de respuesta de Dios cambia totalmente el panorama en el mismo sitio. Quiero resaltar que se mantenían aún en el mismo sitio. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu posición hoy en tu corazón, en tus sentimientos, en tu mente? ¿Cuál es tu posición geográfica? ¿Cuál es tu posición en tus finanzas? ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu posición en tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu posición en tus emociones? ¿Cuál es tu posición en tus sentimientos? ¿Dónde estás hoy? Donde hoy estoy y donde hoy estás, allí nuestra voz por Él ha sido oída. Y allí el Salvador vendrá y nos levantará. Agar y Ismael estaban un tanto peor que nosotros, y Dios los levantó. Jonás estaba un tanto, bastante peor que nosotros. ¿Cuántos no estamos dentro del vientre de una ballena? Y si Dios lo sacó él del vientre de la ballena, ¿será que nos puede sacar a nosotros de la prueba de hoy? Amén. La mujer tenía 12 años de enfermedad y el Señor la sanó y la salvó. Así que no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero el título de esta enseñanza dice: Dios ha oído tu voz en donde estás. Hoy estamos viendo respuestas de clamores que hicimos, por ejemplo, en diciembre, en enero, en febrero, durante todo este tiempo, y estamos viendo la respuesta. Pero tendremos la resiliencia, tendremos la humildad de resistir y de decir: Señor,
Eres fiel, vas a responder. Y sé que, aunque para mí sea muy difícil sostenerme hasta que llegue el día de la respuesta, tú me vas a dar la fuerza. Pero en ti voy a esperar. ¿Cuántos vamos a decir eso? Porque, como decía la semana pasada, si no logramos soportar para esperar estas ayudas terrenales, ¿será que lograremos soportar en la fe para esperar la salvación eterna? Aquel que vendrá sobre las nubes y nos levantará. Por eso es que Jesús, en la parábola de la viuda y el juez injusto, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero hoy, de ninguna manera el Señor nos está o te está señalando. El Señor nos está amando, está llegando a donde estamos. Si era sin fe, si era triste, si era deprimida, si era cansada, Él está llegando allí. Él está tomando nuestra mano, Él te está abrazando. Él nos está diciendo con el ejemplo de su palabra y sus testimonios: yo escucho tu voz en donde estás. Yo sé escuchar tu voz en donde estás. Él sabe escuchar y no señalar y no juzgar. Él sabe escuchar para ayudar. La gente señala, la gente golpea, la gente justifica con nuestros errores, nuestras situaciones. Dios perdona, levanta, rescata y salva. Ese es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Así que tratemos de siempre no permitir que mucho tiempo la angustia se pose sobre nosotros, porque nos ciega y no nos permite ver lo que Dios tiene para salvarnos. Pero de seguro tu victoria y la mía está en las manos del Señor. Quiero pedir a los adoradores que vengan arriba. Y vamos a leer en el Salmo 34. Pero les quiero comentar algunos testimonios que me escribieron todavía anoche, que apenas de ayer para acá vienen pasando, de oraciones que hemos venido haciendo. Uno, ya les hablé de la sobrina de Adela. Ella estaba haciendo todo su estudio y preparación para ser azafata, y le tocaba ya la prueba de supervivencia en el mar, y ella no sabía nadar. Y el martes nos pidió oración, y yo le preguntaba: hermana Adela, dígame algo. Ella no sabía nadar, pero la pregunta es: ¿ella ha hecho los esfuerzos para aprender? Y la hermana Adela me dijo: sí, tiene un mes haciendo un curso de natación. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que orar y accionar. No es orar y solamente que Dios haga todo. Hay que orar y avanzar. ¿Ok? A menudo el pueblo de Dios y los hijos de Dios han estado frente a gigantes tremendos, y después de orar ellos han tenido que dar el paso, y cuando dan el paso Dios trae el respaldo. David no se quedó esperando que el gigante se cayera. La Biblia dice que vino y se adelantó a la meta y se paró frente a él y enfrentó aquel problema. Moisés se arrodilló, no sabía qué hacer en el momento, con el mar ahí y los egipcios llegando, y el Señor le habló y le dijo: ya no clames más, ahora levántate y señala con tu vara el mar, porque lo voy a partir en dos. Dios es quien va a hacer los milagros, pero Él está esperando que tú creas que los va a hacer contigo. Él está esperando que accionemos. Así que oramos por ella y le dijimos al Señor: Señor, como tú quieras, o le enseñas a nadar en tiempo récord, o haces un milagro de que ella supere la prueba. La muchacha pasó la prueba, Dios hizo el milagro y está en victoria. Gracias al Señor, aprobada. La hermana Esmedita tiene muchos años orando por su familia, nosotros orando en comunión con ella. Anoche Dios le regalaba ver a su esposo voluntariamente venir a los pies de Cristo para rendir su vida a Él para siempre. Ustedes fueron testigos. Pero se fueron de aquí y los regalos no pararon. A las 11 y pico me estaba enviando: oren, pastor,
rompió fuente Juliana, la hija, y le nació un precioso nieto negrito precioso. Eso es una belleza. Y tienen un nieto varón que nació anoche a medianoche, para la gloria de Dios. Los regalos vienen, pero bueno, pues no solamente Julio ha llegado a los pies de Cristo, sino que también un nieto nuevo. A Dios la gloria. Orábamos por un milagro para un sobrino de nuestro hermano Over. Yo no sé si nuestro hermano Over hoy está aquí, pero lo cierto es que estaba muy grave y el Señor le ha levantado de un coma, de una situación tremendamente difícil, etcétera, 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 etcétera. Dios está con nosotros y Dios hará grandes cosas. Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo lo vamos a bendecir? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos temores tienes? ¿Te das cuenta que David también los tenía? ¿Cuántos se dieron cuenta? Por eso te decía al principio que tú misma o tú mismo te autolimitas a que Dios te va a escuchar por tus debilidades. Pero no es así. Dios es experto en escuchar a gente débil. Dios es experto en escuchar a gente imperfecta y ayudarlos. Dios no vino precisamente, no vino a buscar a los que están bien. Él vino a buscar los que estábamos mal. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué pasa con los que miran a Dios? Yo sé que tú estás aquí en la iglesia hoy porque has venido a mirar a Dios. Dios dice en su palabra que serás alumbrado, que la luz de Cristo te alumbrará, que Él te bendecirá. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Qué hace Dios cuando clamamos? Oye, y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de algunas angustias y lo dejó con otras. No, dice, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, 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 dichoso los que confían en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces somos dichosos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón.